Ya en la, se ha conectado Valeria Martínez. ¿Está en la clase hoy? No está, ¿no? Sí, no está. De todas maneras. Bueno, siga nomás. ¿Qué nos va a presentar? Doctor, Voy a hablar después de mi so- compañera, ¿será que puedo exponer yo, por favor? Sí, sí, vamos un poquito. Está bien. Está muy bien, pero por favor, los que no tienen la práctica, ocúpense, por favor. Miren, de 70 que son inscritos, apenas 22 tengo acá en la lista. Entonces, pongan un poquito de su esfuerzo, ¿no? Por favor, las personas que no están en la lista y quieren presentar, por favor, comuníquense y empiecen a presentar. No, no hay problema, vamos a darles la opción a la gente que tiene interés, ¿no? Vamos, señorita, ¿de qué nos va a hablar? voy a hablar sobre la fructosemia. Ya, muy bien. Es, ya, ahí está. Buenos días, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la intolerancia a la fructosa, que se llama fructosemia. Para empezar, la fructosa está presente en la miel y en las frutas. También está presente indirectamente en la sacarosa, ya que es glucosa más fructosa, y esto se metaboliza en el hígado. Un Eh, ratito, la fru- ¿tiene algún material? No ¿No se estamos, está presentando? no, no, nada, nada, nada. ¿En serio? Porque ahí dice que sí. Sí se ¿Me ve, pueden doctor. confirmar? Qué raro, aquí no sale en mi pantalla. Está ahí una diapositiva. No veo, sinceramente. Ahora sí, 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 ahora sí, vamos. Sí, Ah, lo ya. tengo acá. Tres En- órganos, ¿no? entonces, El riñón, el cerebro y el hígado. Sí, vamos. ya. Entonces se metaboliza en el hígado. Luego la fructosa se convierte en fructosa 1-fosfato por la enzima fructoquinasa. La fructosa 1-fosfato se convierte en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído. Estos sustratos producen la enzima aldolasa B, y esta enzima es deficiente en la fructosemia. Esta enfermedad es una enfermedad autosómico recesivo. Eso quiere decir que ambos padres son portadores de la enfermedad, pero no la presentan y la pasan a sus hijos. Los niños con esta patología se van a presentar con hipoglucemia, que se produce porque no hay suficiente ATP o fosfato para generar lo que es la glucogeneogénesis, que es la formación de glucosa nueva en estado de ayuno, y la glicogenólisis, que es la destrucción o degradación de la glucosa almacenada en el hígado y produce ATP. El tratamiento sería disminuir la ingesta de frutas y de miel, y también de la sacarosa. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien, déjelo así, por favor. Vamos a aclarar algunas cositas. Eh, Alan Garnica quiere presentar. ¿De qué nos van a hablar? Solamente dime, ¿qué quieres hablar? Doctor, yo voy a hablar sobre tolerancia a la lactosa. Ya, un ratito, después, ¿ya? Un ratito, vamos a hablar. ¿Está bien? Vamos a completar algunas cosas respecto a lo que nos ha mencionado la estudiante. Eres la 9, ¿no? Sí, Udaeta Natalia. Hoy es 27. Ya. Sí, miren, una de las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono es alteraciones de la fructosa. Nosotros sabemos que la fructosa, lo ha dicho, ¿no? Para que quede claro, que la fructosa resulta de la digestión de la sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? La sacarosa es el azúcar de caña, es el azúcar que tenemos en la mesa todos los días.
Cuando se digiere este producto, esta sacarosa, que es un disacárido, termina en dos moléculas, una de glucosa y otra de fructosa. Sabemos que esta fructosa va al hígado y se convierte en glucosa, ¿no? Y al final queda una mínima cantidad de fructosa que su metabolismo, si se altera, empieza a subir la cantidad de la fructosa en la sangre. Entonces, miren, un término nos ha dicho fructosemia. Fructosemia quiere decir solamente aumento de la cantidad de la fructosa en la sangre. Fructosemia, incremento de la fructosa en la sangre. Este incremento de la fructosa en la sangre puede dar posteriormente una fructosuria. Y la fructosuria no es otra cosa que la presencia de esa fructosa en exceso en la orina. ¿Ya? Entonces, mire, es correlativo, ¿no? Alteración del metabolismo de la fructosa, que vamos a ver que son de tres tipos. Y como no se digiere, más bien dicho, no se metaboliza la fructosa se queda en la sangre, va subiendo y esto se llama fructosemia. Como va subiendo la fructosa en la sangre, esta fructosa aparece en la orina y esto se llama fructosuria. Entonces, se conocen tres tipos de alteraciones del metabolismo de la fructosa. Una que se llama la fructosuria esencial, en la cual hay un déficit de una enzima que se llama la fructosinasa. Y esta alteración en la cual que se llama fructosemia esencial, es asintomática, sube y no da síntomas, ¿ya? Ese es el primer tipo. El segundo tipo nos ha mencionado algo, nos dice intolerancia hereditaria a la fructosa, y esto se debe a deficiencia de la fructosa 1-fosfato aldolasa. Eso es segundo tipo, ¿no? Deficiencia de una enzima que se llama fructosa 1-fosfato aldolasa. Lo dicho, es un trastorno hereditario autosómico recesivo, en la cual la fructosa se queda como fructosa 1-fosfato. Y presenta la persona que tiene esta intolerancia hereditaria a la fructosa. Primero, una hipoglucemia postprandial. Puede tener vómitos, diarrea, rechazo a la alimentación, falta de crecimiento, alteraciones hepáticas, y estas alteraciones hepáticas va a dar ictericia, hemorragia, secundariamente acumulación de líquido en el abdomen, se llama ascitis, y problemas a nivel del túbulo renal. Entonces, este es el cuadro del segundo cuadro que se llama intolerancia hereditaria a la fructosa. ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Qué debemos hacer? Es encontrar la fructosa en la sangre. Esto se llama fructosemia. O encontrar a la fructosa en la orina, que se llama fructosuria. Pero para diagnosticar este segundo cuadro, tenemos que medir la función o la actividad de esa enzima, de la fructosa 1-fosfato aldolasa. Si esto está disminuido, estamos frente a un cuadro de intolerancia a la fructosa. ¿Cuál es el tratamiento de la fructosuria, de la intolerancia hereditaria a la fructosa? Es retirar el azúcar, retirar la fructosa, ¿no? En este cuadro es suficiente, dice, retirar el azúcar durante 5 a 6 años, ¿no? Y sucede que esto, a la larga, en estas personas que hacen una supresión del azúcar en la dieta, al final de ese tiempo tienen una aversión por el azúcar, no toleran, ¿no? Y estas personas, cuando ocurre esto, y esto es muy interesante, cuando hacen este tratamiento de retirar el azúcar de la dieta, no tienen caries. Significando esto que las caries se forman por la
por la descomposición que sufre el azúcar en la boca por la saliva, se forman ácidos y eso produce caries. Como estas personas no comen azúcar, entonces a la larga no tienen caries. Es un dato importante para determinar si la persona está haciendo un tratamiento adecuado o no. Y el tercer cuadro se llama una deficiencia de la fructosa 1,6-difosfatasa. Es la fructosa 1,6-difosfatasa, que es una enzima clave en la gluconeogénesis, que convierte la fructosa 1,6-difosfato en fructosa 6-fosfato. Son un poquito los detalles, ¿no es cierto? En estos casos, este trastorno, el tercer tipo, deficiencia de la fructosa 1,6-difosfato, aparece muy temprano en el periodo neonatal. El niño que presenta este problema respira muy rápido, produce una hiperventilación, deja de respirar, baja el azúcar porque la gluconeogénesis está alterada y el niño va a generar energía a través de la grasa, entonces puede haber una cetosis y además una acidosis láctica. A veces es letal, ¿no? O puede presentarse muy tardíamente después de los 6 meses. Y en estos casos, aquí en estos casos, en el tercer tipo, en el cual hay una deficiencia de la fructosa 1,6-difosfato, el tratamiento solo es restringir el azúcar, no es retirar como en el segundo caso, ¿sí? Entonces, esto es lo que es una de las alteraciones del metabolismo de la fructuosa, ¿no? Entonces, no se olviden que la fructuosa es el resultado de la digestión de la sacarosa, ¿no? Y aparece la fructosemia y después la fructosuria y estos tres cuadros que hemos descrito. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, Natalia. A ver, alguna, García, Alan Garnica, ¿no? Sí, sí, doctor. Vamos, por El número favor, 4. los que no han hecho la práctica vayan preparando su material, ya vamos a ir repasando. Bueno, vamos. Está bien. ¿Se ve, no, doctor? Sí, Ya. Bueno, hoy número. día voy a hablar sobre la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y otros productos lácteos. El cuerpo va a necesitar una enzima llamada lactasa para digerir la lactosa. La enfermedad de la intolerancia a la lactosa se va a presentar cuando el intestino delgado no va a producir suficiente cantidad de esta enzima. Por lo general, la lactasa se va a convertir convierte el azúcar de la leche en dos azúcares simples, en la glucosa y galactosa, que se absorben a través de la mucosa intestinal e ingresan al torrente sanguíneo. Si se tiene deficiencia de la lactasa, la lactosa de los alimentos que se va a consumir se va a desplazar hasta el colon en lugar de procesarse y absorberse. En el colon, las bacterias comunes interactúan con la lactosa no digerida, lo que va a provocar la presencia de signos y síntomas de la enfermedad. Algunas causas que va a desatar esta enfermedad va a ser en los cuerpos de los bebés, se va a producir la enzima lactasa para también digerir la leche, incluida la leche materna. Los bebés nacidos antes de tiempo, es decir, los prematuros, a veces van a tener intolerancia a la lactosa igual. Y esta enfermedad igual va a ser más frecuente en los adultos, que es muy pocas veces peligrosa. En las personas de raza blanca, la intolerancia a la lactosa con frecuencia se va a presentar en los niños mayores de 5 años y en las personas afroamericanas el problema se va a presentarse ya a los 2 años. Los síntomas de esta enfermedad frecuentemente va a ser entre 30 minutos a 2 horas después de consumir productos lácteos y estos pueden ser peores cuando se va a consumir en grandes cantidades. Algunos síntomas que se da son
distensión abdominal, cólicos, cólicos abdominales, diarrea, gases, estreñimiento y náuseas. Un tratamiento va a ser reducir la ingesta de productos lácteos que contengan lactosa de la dieta, que casi siempre va a aliviar los síntomas. También se puede observar las etiquetas de los alimentos para buscar fuentes ocultas de productos no lácteos, como las cervezas. La mayoría de las personas con niveles bajos de lactasa pueden tomar hasta media taza de leche o yogur. Algunos productos lácteos que son más fáciles de digerir va a ser la mantequilla de leche o los quesos, los productos lácteos fermentados como el yogur, la leche de cabra, quesos duros añejados, eh, leches y productos lácteos deslactosados. No tener leche y productos lácteos en la dieta va a llevar a una carencia de calcio, vitamina D, riboflavina y proteína. Una persona va a necesitar entre 1000 y 1500 miligramos de calcio cada día, dependiendo de la edad y del sexo. Algunas medidas que se puede tomar para obtener más calcio de la dieta puede ser tomar suplementos de calcio con vitamina D, consumir alimentos que contengan calcio, como verduras de hoja verde, ostras, sardinas, salmón, brócoli, y beber jugo de naranja que contenga calcio agregado. Eso sería todo, doctor. Gracias. Un ratito, déjalo así. Miren, este es un buen tema para pasar todo lo que uno conoce sobre digestión y absorción, y sobre algunos procesos fisiológicos y fisiopatológicos que puede pasar cuando ocurre esto. O sea, intolerancia a la lactosa quiere decir que la persona no es capaz de tolerar el azúcar de la leche. En otras palabras, la lactosa. Bueno, en realidad el producto alimenticio que más lactosa tiene es la leche y sus derivados, lógicamente. Por eso es que nos ha dicho que no debemos consumir queso, ¿no? ¿Por qué? Porque el azúcar está ahí, claro, en menor proporción seguramente, ¿no? Pero la leche es el alimento que tiene una buena cantidad de lactosa. Hay otros vegetales, algunos productos que tienen, pero son en mínima cantidad. Entonces, intolerancia quiere decir que la persona no tolera la lactosa. ¿Por qué no tolera? Porque no tiene la enzima que va a digerir la lactosa. Sabemos por fisiología que cuando nosotros consumimos productos lácteos, leche, queso, etcétera, etcétera, la lactosa la ingerimos, la leche la ingerimos, que tiene lactosa, va al estómago, no pasa nada con la lactosa llega al intestino, al duodeno, y ahí es reconocida por esta enzima que se llama lactasa, que es secretada por la mucosa del duodeno, ¿no? Por el borde en cepillo, y en condiciones normales, todos, ¿no? Aunque hay diferentes grados, digamos, ¿no? Seguramente algunos de ustedes tienen el problema. Entonces, llega la leche, entonces esto estimula la mucosa intestinal a secretar la disacaridasa lactasa. Sale la lactasa y actúa sobre la lactosa, lo digiere en esos dos productos que se llama glucosa y galactosa. Esto, en condiciones normales fisiológicas, se absorbe, ¿sí? Pero cuando no ocurre esto, no hay la enzima, la disacaridasa lactasa, la lactosa se queda como lactosa en el intestino. Y a partir de esto se va a producir los síntomas, ¿no? Es muy... Ahora, van a aparecer los síntomas. Y viene la pregunta, ¿y por qué ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Entonces la respuesta es la siguiente. Primero puede haber una condición de nacimiento congénito. Hay personas que de nacimiento no pueden sintetizar esta enzima, ¿sí? Que son muy pocos seguramente.
o tal vez de una manera intermedia, digamos, ¿sí? Y, y hay enfermedades que hacen que se vaya perdiendo el borde en cepillo. Y automáticamente, si se pierde el borde en cepillo, no hay las enzimas, ¿no? Muchas enzimas. Y una de ellas es la sacarasa, perdón, la lactasa, que va a digerir la lactosa. Y por lo tanto, en este caso, aparece una deficiencia de lactasa secundariamente por una lesión de la mucosa del intestino. Y esto se ve, es una cosa muy frecuente, cuando hay infección por rotavirus. Hay un virus que produce mucha diarrea en los niños, ¿no? Por eso es que hay una vacuna. Para los niños se vacuna a los 2 y a los 4 meses. Entonces, este virus lo que hace es entrar al organismo, al tubo digestivo, y va y destruye la mucosa, destruye el borde en cepillo, destruye los enterocitos en realidad. Y por lo tanto, estos niños hacen una intolerancia secundaria. No hay el enterocito que va a liberar las disacáridas, la lactosa, entonces aparece una intolerancia pasajera a la lactosa, hasta que el enterocito se pueda renovar y generar sus enzimas, ¿no? Entonces, hay muchas causas, muchas causas, seguramente el sprue también, ¿no es cierto? El sprue en el cual hay una destrucción de los enterocitos y dependiendo del tiempo, el grado, hay, primero nos han dicho, ¿no? Que se pierde solo el borde en cepillo, después primero las microvellosidades, después las vellosidades y después puede perderse hasta los pliegues. Entonces, esto va a condicionar el cuadro clínico de las personas. Entonces, la idea, ya sea cualquiera la causa, ya sea congénita o de forma adquirida, es que no hay la enzima lactasa. Y por lo tanto, la lactosa pues, queda no se digiere. Entonces, los síntomas van a venir secundarios a este problema. Por ejemplo, se queda la lactosa y esto hace que este producto produce una presión coloidosmótica, se llama. Quiere decir que arrastra agua al tubo digestivo. Y la característica más importante de la intolerancia a la lactosa es la diarrea líquida abundante. ¿Mm? Este azúcar que no hemos podido digerir se va a fermentar en el tubo digestivo, entonces va a haber gases. Y estos gases hacen que se distienda el abdomen, que aumenta el volumen. Y esto produce cólicos. ¿Mm? Y llega el momento hasta que, si se distiende demasiado, hasta uno puede tener náuseas y después vómitos, ¿no? Entonces, este es el cuadro típico. Lo que ocurre, se queda la lactosa como lactosa y esto va a acarrear los síntomas que aparecen en la persona. ¿Y cuál será el tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento de la intolerancia a la lactosa? Es retirar la lactosa de la alimentación. Eso quiere decir retirar la leche, ¿no? Y los productos. Pero también lo que se hace alguna vez es producir, digamos, una estimulación así progresiva para los enterocitos, para que los enterocitos empiecen a producir la lactosa que se necesita. Entonces se da leche poco concentrada, pocos volúmenes, ¿no? Y se va subiendo automáticamente hasta que la persona pueda tolerar, ¿no? Pueda generar esta enzima. Es una manera de tratar. Y seguramente en algunos casos de tipo congénito es imposible dar lactosa, ¿no? Pero afortunadamente, ¿no? Ustedes saben, no tanto así vamos a llegar a ese extremo caso de, por ejemplo, de sufrir una hipocalcemia porque no le estás dando leche o deficiencia de los otros productos, de las vitaminas y todo que te puede proveer la leche. Entonces, lo que hace la gente, ¿no? Los grandes productores han sacado la lactosa de la leche. Por eso hay una leche deslactosada, o sea, leche sin azúcar de la leche, sin lactosa. Entonces, a esas personas se les da este tipo de leche, ¿no?
y lógicamente conservando todos los otros productos, el calcio y todas las cosas que nos da la leche, ¿no? Solamente se quita la lactosa y se los reemplaza por algunos otro tipo de azúcares, las maltodextrinas se llaman, ¿no? Que van a proveer las calorías que necesita el niño a través de la leche. Entonces, esa es una cosa importante, ¿no? Primero, lo que hay que hacer es retirar la leche, porque en la leche está la lactosa y la lactosa produce estos problemas, ¿sí? Entonces, eso, como les decía, es importante porque un poco nos hace recuerdo a a la fisiología, ¿no? De lo que pasa. Y siempre les digo, ¿no? Si uno quiere saber problemas de salud, de enfermedad, lo que tienen que saber es fisiología y fisiopatología, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más ha preparado algo? Muy bien. ¿Puede nomás guardar su material, Sí, Bernie? doctor. ¿Alguien más tiene algo? Por favor, hagan su trabajo, presenten su práctica. Jóvenes, ¿no hay nadie más? Sí, porque les voy a mencionar otra vez, no es una amenaza, nada, porque al final de cuentas es también parte del trabajo, de la actividad que tienen que hacer como estudiantes, es hacer la práctica, ¿no? Preparar una parte del temario y presentarlo. Y esto, así otra vez les voy a repetir, por favor, que al final ojalá no tenga reclamos, determina la nota práctica. Si yo lo tengo registrado acá por fechas, temas, todo eso, y yo a partir de aquí voy a hacer la clasificación, perdón, la calificación de la práctica. ¿Ya? A ver, hay gente que ha hecho uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco presentaciones. Mucha gente ha hecho una y no ha llegado a 22. Una pregunta, ¿Martínez Valeria ha entrado a a la clase, al tema? Bueno, nadie más va a presentar, ¿no? Sobre la práctica. Jóvenes, señoritas. Ya. Entonces vamos a continuar con el avance de la materia, ¿no? Estábamos hablando, primero, miren, hemos hablado de metabolismo de la glucosa, ¿no es cierto? Que el fin de la glucosa es generar energía en el cuerpo. Lógicamente, si es que esto se incrementa, al final también genera grasa, ¿no? Eso es causa de obesidad. Y hemos hablado de esto de la generación de energía y después hemos entrado a hablar de la hipoglucemia, ¿no? El concepto primero que uno debe tener es que todos nosotros, los seres humanos, tenemos un nivel constante de azúcar en la sangre. Esto se llama glucemia. Y por cualquier razón, ya sea de tipo primaria, secundaria, cuando esta cantidad de azúcar baja, se habla de hipoglucemia, ¿no? Y esta caída de la glucosa, de la glucemia, de la glucosa en la sangre, habíamos dicho que presenta dos tipos de síntomas, ¿no? Los síntomas neurogénicos y los síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Que tienen que ver los primeros con la liberación especialmente de la adrenalina. Y el segundo tiene que ver con la acción que tiene la glucosa sobre las células. Esto quiere decir sobre la caída del azúcar y alteraciones en las funciones nerviosas, porque las células nerviosas, las neuronas, utilizan como fuente de energía primera la glucosa. Entonces, como hay una caída de la glucosa, son estas células que sufren y por lo tanto aparecen los síntomas de incoordinación, cansancio, laxitud, si sigue el problema, convulsiones y muerte, ¿no? Entonces, un proceso así, hasta alteraciones en la vista, ¿no? Disminución de la agudeza, visión doble, y eso es porque el azúcar está bajando porque las células nerviosas no tienen la cantidad suficiente
para cumplir esas funciones de energía y generar estas funciones, ¿no? Y después hemos empezado a estudiar las glucogenosis. Algún estudiante ya nos ha hablado de algo de esto, ¿no? Y para esto tenemos que acordarnos que el azúcar, que la glucosa, si bien es la molécula primera para generar energía, y cuando las necesidades del organismo están llenas, entonces este exceso de glucosa se deposita como glucógeno, ¿no? En todas las células, pero principalmente a nivel del hígado y a nivel del músculo. Y se deposita, esta glucosa en exceso se deposita como glucógeno, un proceso que se llama glucogenogénesis. Glucogenogénesis, que quiere decir generar glucógeno, fabricar glucógeno, por eso se llama glucogenogénesis, ¿no? Entonces, esto se produce en muchas células, pero principalmente en el hígado y el músculo. Entonces, ahí se deposita esta molécula, que no es otra cosa que miles de moléculas de glucosa, ¿no? O sea, ya por eso se llama almidón animal, de una característica propia, como un árbol, no es una molécula lineal. Entonces, la alteración de este proceso se llama glucogenosis. El depósito del glucógeno en el hígado y en el músculo determina hablar de una eh, del glucógeno hepático y del glucógeno muscular, ¿no? Entonces, lo que se deposita en el hígado se llama glucógeno hepático y en los músculos glucógeno muscular. Esto determina también, les dije, ¿no es cierto?, la alteración del metabolismo del glucógeno se llama glucogenosis. Esta alteración del metabolismo del glucógeno puede estar a nivel del hígado. Entonces se llama glucogenosis hepática. Y puede estar a nivel del músculo y se llama glucogenosis muscular. Entonces, estas alteraciones son varias, muy largas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de glucogenosis hepática, la característica, considerando, no sé si se acuerdan, ¿qué les dije sobre para qué sirve el glucógeno hepático? ¿Alguien puede responder? ¿Cuál es la función del depósito de glucógeno en el hígado? ¿Para qué hacemos eso? Jóvenes señoritas, Doctor, ¿sirve para mantener los niveles de la glucosa? en la sangre. Sí. Una fuente de Es- almacenamiento, doctor. sí, es una fuente de almacenamiento que sirve para mantener los niveles de glucosa en la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando baja el azúcar, como habíamos dicho, una hipoglucemia hace rato, empieza a bajar el azúcar, el organismo libera dos hormonas, el glucagón y la adrenalina. Estas hormonas van al hígado y hace que se produzca glucogenólisis en el hígado. Esa glucosa que se ha depositado como glucógeno es activada por estas dos hormonas y se libera glucosa. O sea, está bien, es un depósito, pero la función del glucógeno hepático es mantener los niveles de la glucosa en la sangre. Esa es la función. Para eso sirve. Para eso hemos usado glucosa ahí. Empieza a bajar, van las hormonas y sacan la glucosa y la glucosa tiene que mantenerse en 80, 100 miligramos por decilitro. Esa es su función de esta glucosa.
Y por lo tanto, como consecuencia lógica, y si no saldría, porque hay alguna alteración del metabolismo, ¿qué creen que podrá producirse? O sea, no sube la glucosa y por lo tanto hay hipoglucemia. Entonces, una condición para hablar de glucogenosis hepática es que estos cuadros se acompañan de hipoglucemia. ¿Mm? Entonces, las glucogenosis hepáticas hacen que no salga la glucosa, ¿no? Y hay una variedad de cuadros, ¿no? Hay la tipo 1A, la tipo 1B, la tipo 1C, la tipo 1D, la 3, la 6 y la 6A. Y siendo las más frecuentes la 1, la 2, la 3 y la 6, ¿no? Las más frecuentes. Ya habíamos dicho que es una alteración de tipo autosómico recesivo. Habíamos explicado esto, que tiene que ver con que el gen, el carácter lo tengan los dos papás y lo transfieran al descendiente, ¿no? Y de esta manera se presenta la glucogenosis hepática. Y la otra son las glucogenosis de tipo muscular, que es una alteración del metabolismo del glucógeno que se ha depositado en los músculos. Y vamos a describir dos tipos de estas glucogenosis, que son las 5 y las 7. Un pequeño detalle, miren, el músculo es un tejido muy activo. ¿Sí? Miren cómo la naturaleza ha logrado que este tejido que cumple función permanente, por ejemplo, en este momento estamos contrayendo nuestros músculos de la espalda, los brazos, todo eso, los brazos no están caídos, los tenemos levantados, y eso es resultado de la contracción muscular, aunque parece involuntario, ¿no es cierto? ¿Quién ha dicho me voy a sentar de esta forma? No es así, ¿no? Entonces, esos tejidos, para ese trabajo de contracción, necesitan glucosa. Y por lo tanto, el organismo deposita esa glucosa. Entonces, ¿y qué tal, digamos, ese glucógeno que se ha depositado no es capaz de utilizarse? Aparece entonces la glucogenosis de tipo muscular. Y por lo tanto, este músculo va a tener deficiencias en su función, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar a hablar de los cuadros ya específicos de lo que son las glucogenosis, ¿ya? Entonces, primera cosa, hay dos tipos de glucogenosis: glucogenosis hepática y glucogenosis muscular. Glucogenosis hepática quiere decir que alteración del metabolismo del glucógeno que se ha depositado en el hígado, no sale, y por lo tanto hay hipoglucemia. Y metabolismo, alteración del metabolismo del glucógeno que se ha depositado en el músculo, que no puede utilizar el músculo y por lo tanto el músculo tiene deficiencias en su función, debilidad muscular. Ese es el cuadro más o menos general. Entonces, como les había mencionado, las glucogenosis de tipo hepática hay varias, ¿no? Vamos a describir la glucogenosis tipo 1A. La glucogenosis hepática tipo 1A, que se llama enfermedad de von Gierke. Von Gierke. ¿Qué pasa en esta alteración? Lo que no hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfato-fosfatasa. Deficiencia de una enzima que se llama la glucosa 6-fosfato-fosfatasa. Y por lo tanto, cuando hay esta deficiencia, en el organismo hay una deficiencia de formación de la glucosa a través de los procesos que se llama glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿No? Si no hay la enzima glucosa 6-fosfato-fosfatasa en las células, como ocurre en la enfermedad de von Gierke, en la glucogenosis tipo 1A, no se puede formar glucosa a través de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis.
¿Y cómo aparece esta enfermedad? Y miren, está claro, ¿no? Dice una alteración en la glucogenólisis, eso quiere decir que no sale glucosa, y además no podemos sintetizar glucosa a partir de otras moléculas, como sabemos que es la glucogenogénesis, ¿no ven? No, la glucogénesis, ¿sí? Si no ocurre esto, ¿qué va a tener la persona? Va a tener hipoglucemia. No es una hipoglucemia sintomática. ¿Qué otras cosas va a presentar la persona que tiene esta enfermedad? Una hepatomegalia, nefromegalia, hipertrofia muscular y una fascia redonda. Y por alteración del metabolismo de la glucosa, como no hay, porque no está saliendo y no se forma, aparece una acidosis láctica. El organismo trata de generar energía por otras fuentes, entonces hay una hiperlipemia con aumento de los triglicéridos y colesterol. Y esto puede dar más tarde cambios retinianos típicos. Y puede haber gota, porque hay un aumento del metabolismo de las purinas, con incremento de del ácido úrico, apareciendo una hiperuricemia y lo que más tarde puede dar hasta insuficiencia renal. Como cuadro más complicado aparece un tumor en el hígado, ¿no? Que puede dar cáncer. Las plaquetas pueden estar alteradas y por lo tanto la persona puede presentar hemorragias y diarrea por alteración del metabolismo de la glucosa y una osteoporosis por una acidemia e insuficiencia renal. Entonces ese es el cuadro clínico que va a presentar la persona que tenga una enfermedad de von Gierke o una glucogenosis de tipo 1A. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cuál serán las pruebas que habrá que hacer para diagnosticar enfermedad de von Gierke o glucogenosis tipo 1A? ¿Qué hay que hacer? Miren, es nomás la lógica, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es medir la enzima que falta, ¿no? Les había dicho que es una deficiencia de qué enzima, de la glucosa 6-fosfato fosfatasa. Se puede medir en los tejidos, se puede medir en el hígado. Y lo otro, miren, habíamos dicho, la deficiencia de esta enzima evita que salga el glucógeno del hígado y por lo tanto el glucógeno se queda como glucógeno en el hígado y podemos hacer una biopsia y medir cuánto glucógeno hay en los hepatocitos. Claro, como no sale, porque no hay la enzima, la glucosa 6-fosfato fosfatasa, ¿no? Y lo más importante para hacer un diagnóstico preciso de la alteración es como es una alteración genética. Entonces, se va y se busca a nivel del gen de la glucosa 6-fosfato fosfatasa, que está a nivel del gen R83C, ¿no? Hay una mutación, un cambio en este gen, y eso está determinando que la persona no tenga la glucosa 6-fosfato fosfatasa. Entonces, el hallazgo de este último dato, una mutación en el gen R83C, nos va a dar el diagnóstico preciso. Entonces, una de las cosas, me olvidaba, ¿no? Decía, les mencioné como cosa importante para pensar en esto, hipoglucemia. Sí, ¿no ven? Porque no sale el glucógeno, no se sintetiza glucosa y por lo tanto baja el azúcar. Entonces, frente a este problema, después habrá que pensar por qué ha bajado el azúcar.
pensando en este problema, hay que medir la enzima, la glucosa 6-fosfato fosfatasa, y después medir el glucógeno que hay en el hígado, y después, como para dar un diagnóstico definitivo, es ver si hay mutación